Le damos la cordial bienvenida. Es doctor en economía, profesor distinguido por la Universidad Autónoma Metropolitana y es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Buenos días, doctor, ¿nos escucha? Buenos días. Pues vamos a iniciar con este tema que nos parece muy importante a propósito del Día Internacional del Agua, el 22 de marzo, que se celebró el sábado. Y pues tenemos dos temas que nos parecen muy importantes: lo que ha transcurrido en nuestro país, en Tlaxcala en específico, y también pues estas declaraciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Entonces, si podemos iniciar con el primero, doctor, se lo agradecemos muchísimo. Quiero empezar con un tono positivo. Quiero celebrar que se están preocupándose por las plantas de tratamiento y la limpieza de los muchos ríos en México que están contaminados. Algunos los tildan de los más contaminados en el mundo, pero desgraciadamente hay mucha competencia para esta etiqueta. Lo que está pasando en Tlaxcala, lo que pasó en Tlaxcala la semana pasada, pues hay que celebrarla. Hay que celebrar que se están rehabilitando plantas, construyendo una nueva planta, pero hay que también ponerlo en su debido contexto. Hay desde hace mucho tiempo el problema de la contaminación del río Atoyac de Tlaxcala, Puebla. Pero el problema, el problema de poner plantas de tratamiento es que tratar de poner una curita sobre una herida extraordinariamente profunda. El problema de la planta es que no se está planteando las decenas de plantas industriales que siguen produciendo y siguen contaminando de una manera sistemática y de una manera estructural. No hay forma en este momento de enfrentar el problema, por ejemplo, de la planta de mezclilla, si se sigue permitiendo usar los químicos que está usando para su procesamiento, para el teñido, para el suavizante, todos los químicos que están usando. Ahí hay una impunidad realmente profunda. Y eso estoy hablando de una sola de las plantas, de las docenas de plantas que están contaminando a lo largo de este río. Ah, claro, hay que celebrar eso, pero ¿por qué la planta, la empresa, que lo conocemos desde hace mucho tiempo porque es propiedad de un personaje de gran fama en México? uh, ¿Por qué no se está exigiendo que la planta sea autocontenida? ¿Por qué está siendo permitido que sus desechos siguen contaminando a la ciudadanía? Pero ese es uno de docenas de estos en este río. El problema de la visión de tratar de, de limpiar después que de las descargas es un enfoque absolutamente inaceptable y no va a ser suficiente en ninguna parte de nuestro país.
Gracias, doctor David Barkin. En esta materia en lo que toca al río Atoyac, doctor David Barkin, y esto que nos ha estado llegando también, incluso varios informes desde la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, y bueno, ya varios medios empiezan a recogerlo. ¿Cuál es, desde su punto de vista, doctor David Barkin, lo que tendría que estar haciendo el gobierno mexicano, el gobierno de esta actual administración, para este caso y para otros similares? Yo diría que cada una de estas plantas, estas fábricas, estas instalaciones industriales tendría que ser auto, autosuficiente en términos de limpieza de todo su proceso. Tendría que tener cero descargas contaminantes. Eh, y esto implicaría necesariamente un aumento muy importante en sus costos de producción. Pero en este momento lo que tenemos, con base en lo que los expertos, los que estudiamos el problema del agua, es que hay que internalizar las externalidades. Muchísimas gracias, doctor David, por esta opinión. Y hay un tema que también nos parece muy importante, que es esto otro que ha hecho o que ha declarado el Departamento de Estado y que nos parece también no menor, y que, bueno, que México no ha cumplido con este Tratado de Agua de 1944. Esa es una narrativa que se está poniendo aquí y que entonces, por lo tanto, está en duda el suministro que le puede seguir otorgando en específico a Tijuana. Sobre esto, doctor David, ¿cuál sería su análisis, su valoración? Hemos visto una ofensiva desde que llegó y asumió el presidente Donald Trump en otros sentidos, con el tema de los aranceles, con otros temas, ¿no? El cambio del nombre del Golfo de México a Golfo de América y otras cuestiones que ha planteado en específico sobre nuestro país. Pero esto también nos parece muy grave. Y decíamos hace rato ya algunos medios a nivel internacional, por ejemplo, El País y otros medios, empiezan a hablar de una posible guerra del agua, ¿no? ¿Estamos en ese escenario o de qué estaríamos hablando, doctor David, pues, con esta comunicación del Departamento de Estado de los Estados Unidos? Mira, hay que ponerlo claro. Y como dijo los maxi abogados al principio de su intervención hoy, lo que está pasando con el río Colorado es diferente que el río Bravo. El, la, el diferendo respecto al cumplimiento del problema del tratado internacional tenía que ver con el río Bravo y ahora lo están tomando a represalias, por así decirlo, ¿no? Y represalias no, porque la modificación de las entregas fue negociado en unos paneles muy colaborativas en la Comisión Fronteriza de Gestión del Agua, dentro del marco del Tratado de 1944. Hay que entender entonces que no es que hay una herida fuerte, no hay una herida roja con respecto al al problema de entregas del Tratado de 1944. Lo que sí hay necesariamente es en los dos lados de la frontera, en el río Bravo, hay un problema muy grave de la falta de agua, a raíz de sequías y a raíz, también hay que entenderlo, a raíz de la falta de una gestión adecuada de los tributarios que están alimentando el río Bravo.
como consecuencia, los flujos al río Bravo son muy profundamente afectados por una cantidad menor de agua en los dos lados de la frontera. Ya, Ahora, yéndonos al oeste, al río Colorado, no es que allí hay un problema de incumplimiento por parte de México, sino hay una decisión unilateral de los norteamericanos de cobrarle por el problema en el río Bravo, que es un problema estructural y permanente, de cobrarles a la población de Tijuana por herencias de administraciones pasadas que negociaron un acuerdo sobre el manejo del río Bravo, limitando las entregas del río Colorado. Entonces, es un problema, es un problema profundamente político, es un problema dentro de del nuevo ambiente, de la nueva forma de amenazas, de tratar de lograr a través de estas acciones, yo diría bélicas, que están provocando en otra parte de nuestras relaciones bilaterales y cobrarle, en este caso, a la población de Tijuana. ya, gracias, doctor David Barkin. Una de las preguntas que vamos nosotros recogiendo de algunos pobladores de Tijuana, de la gente de allá, es ¿cuál es la alternativa? Si identifica, doctor David Barkin, como las alternativas, una evidentemente es una, como ya es una práctica común de Donald Trump, todo lo que esté escrito no sirve y hay que renegociar pues prácticamente todos los acuerdos y convenios y pues tenemos un presidente en los Estados Unidos que no le importa violentar cualquier acuerdo, sea el de libre comercio, sea el del agua, a ver quién le va a decir que no y cuál es el castigo que podría tener los Estados Unidos, pues no se mira ningún destello en esa oscuridad. Eh, Pensando desde México, doctor David Barkin, ¿cuál es desde su punto de vista, desde el conocimiento que usted tiene en la materia, pues algunas de las posibles alternativas para nuestro país, en este caso para Tijuana? Mira, tarde o temprano se va a necesitar invertir en plantas desalinizadoras, porque es muy claro que la agua fresca, la agua ah, de, que viene del norte no va a ser adecuado porque el propio pleito entre los usuarios de Estados Unidos está afectando la capacidad de los acuerdos dentro de Estados Unidos, está afectando la capacidad de los sistemas de surtir el agua a los grandes urbes como es Los Ángeles y San Diego. Y hay además las demandas extraordinarias del riego en el Valle de Imperial. El problema con la desalinización está complicado por toda una serie de presiones de regímenes anteriores aquí en México. Por ejemplo, la instalación de la gasera en Ensenada va a afectar mucho la calidad del agua y la capacidad del Golfo de México a seguir siendo un cuerpo de agua tan hospitalario para la vida marina
y para la población local. Entonces, sí se va a necesitar plantas, sí se está considerando la capacidad, la posibilidad de instalar una generación eléctrica de fuentes renovables para atender las enormes demandas de energía que una planta desalinizadora requeriría. Y como consecuencia, hay una necesidad de una planeación a largo plazo, pero eso del lado mexicano. El problema de corto, y eso es de largo plazo, el problema de corto plazo es realmente terrible. El problema implica muy grandes presiones a la población en Tijuana y una pregunta muy profunda. ¿Cuál es el patrón de consumo de agua industrial, no doméstica? ¿Cuál es el problema de consumo de agua industrial y agrícola en la parte occidental de Baja California? Y se va a necesitar repensar las demandas, los usos de agua en esta zona, porque no hay una posibilidad realmente a un mediano plazo de seguir con el patrón, la estructura del consumo en la región. Muchísimas gracias, doctor David Barkin. Para ir cerrando la entrevista, doctor, pues a propósito de este Día Mundial del Agua que celebramos este fin de semana a nivel, pues aquí también local, en Tlaxcala y a nivel nacional y mundial, ¿cuáles serían los pendientes que tiene la nación mexicana en términos de agua? A lo mejor es un tema largo, pero ¿cómo podríamos sintetizar los puntos fundamentales urgentes, sobre todo en este contexto pues, de emergencia climática que estamos viviendo, doctor David? Mire, qué bien que me das entrada para cerrar de esta forma. A mí me preocupa mucho el modelo actual de atender el problema del agua. Hay el problema del río Atoyac en Oaxaca, que está el gobernador y ahora Comisión Nacional del Agua han decidido retomar el proyecto que fue cancelado hace muchos años de surtir agua de Oaxaca con base en un enorme proyecto de presa y uso de energía eléctrica para rebombear el agua. Creo que son 250 kilómetros y un importante número de metros cuesta arriba para surtir Oaxaca en vez de reorganizar y aceptar el plan y la propuesta de las comunidades en el Valle de Oaxaca. De la misma manera, el río Lerma, que es otro de los blancos que ha señalado el río Santiago en Guadalajara, tiene el mismo problema, pero con creces del río Atoyac. Sí se puede poner plantas de tratamiento, pero el problema de la estructura industrial en el Salto de Jalisco es un problema que ninguna planta va a poder enfrentar si las plantas mismas no se ponen, si las plantas industriales, las fábricas, no se ponen a responsabilidad de limpiar dentro de sus propias plantas la generación de desechos, de descargas envenenados. Y el río Lerma
también está plagado por la historia de una estructura industrial absolutamente inadecuada. La idea de que se pueden enfrentar estos problemas con plantas de tratamiento, yo veo absolutamente inaceptable, inadecuado. Y a mí me da mucha tristeza que en este momento la visión del problema hídrico en este país es construir plantas en vez de reorganizar, reestructurar y limpiar las fuentes de contaminación desde sus orígenes. Doctor David Barkin, como siempre, muchísimas gracias. Le mandamos un fuerte y fraterno abrazo, doctor David Barkin. Pues vaya que el tema cada vez va escalando y va escalando. Así que, pues qué bueno que los está abordando, que se toque a profundidad, que se debata a profundidad. Y vamos a ver, cuáles son las decisiones y los pasos que va dando la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Le mandamos un fraterno abrazo, doctor Barkin. Muchas gracias. Muchas gracias. De nuevo, un gusto estar con ustedes.